Dios le bendiga, mi hermano. Buenos días. Esperamos en Dios este devocional sea de su bendición, sea de su agrado y nos ayude a todos a fortalecer nuestras vidas tanto en fe y en conocimiento. Como título le tengo: no sigamos en la corriente equivocada. Nosotros los cristianos debemos reconocer cuando estamos siendo atraídos por las corrientes de este mundo y no por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2 del 1 al 10 nos explica claramente lo que quiero traerle en esta mañana. Solamente leeré los 3 primeros versículos y usted en su hogar puede terminar de leer los 10 versículos para que sea de crecimiento y sea valiosa esta palabra para sus vidas. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Desde la perspectiva de Dios, nosotros nos consideramos, aunque nosotros nos consideramos que estamos vivos porque nosotros nos movemos y estamos conscientes, desde la perspectiva de Dios, nuestro andar, nuestro caminar viene del producto de la muerte y el pecado. Y como somos provenientes de muerte y pecado, no producíamos producto de vida, ni producíamos frutos conforme al poder o al plan de Dios, sino que producíamos frutos conforme al mundo, conforme al que gobierna el mundo. Estábamos bajo ese gobierno y vivíamos en esa condición, así como están todos los demás o todos los que no son creyentes. Claro, estábamos ciegos, andábamos según lo que conocíamos, según la corriente de este mundo. Dice que la palabra corriente significa edad, era o tiempo, y mundo se trata del cosmos, que significa un ordenamiento arreglado. Esto quiere decir que el diablo en los diferentes tiempos o décadas de la historia de la humanidad ha tratado de crear o arreglar ambientes, ha tratado de crear o arreglar atmósferas que cuando el ser humano nazca desde su nacimiento ya se sienta en lo normal, en donde cada ser humano se sienta conforme con su cultura. El diablo crea un ambiente en donde usted y yo nos sentimos placenteros, nos sentimos normal, en donde podemos vivir siendo impíos y en donde podemos vivir siendo pecadores sin notarlos y sin darnos cuenta. Y ya que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros, todos los que nos rodean viven según al ambiente de esta era, se hace tan difícil acostumbrarnos al mundo. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios para que abra el entendimiento, nos abra el entendimiento. Pero hemos sido cegados por el diablo para que no veamos la luz de la palabra y no seguir una vida conforme a Dios, más vivir una vida de perdición y muerte. Ahora, lo interesante es lo siguiente: ¿estamos nosotros conscientes cuál es la atmósfera de nuestro tiempo? Y créame, hermano, que esta es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Verdaderamente estamos conscientes qué atmósfera estamos viviendo o estamos viendo al mundo? Y si a lo mejor estamos siendo influenciados por esta atmósfera y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Lo que le puedo comentar, lo que creo yo, es que estamos viviendo en una era donde prevalece el yo,
en donde prevalece el yo quiero, el yo quiero más, cada día quiero más, y nos basamos más en las cosas materiales y en el placer, y no queremos tantos compromisos y responsabilidades. Y esta actitud se refleja mucho en nuestras iglesias. Y vemos creyentes que asistimos a la iglesia cuando nos provoca, simplemente nos provoca ir tal día y vamos. Pero dice que la obediencia a Dios no es un asunto de las ganas que tengo o no. No puedes decidir hoy, yo voy, hoy seré obediente y mañana no. No, la obediencia de Dios no debe ser negociable. Y vemos muchas verdades en la palabra, en la Biblia, y cuando nos las dice decimos, no me parece, eso no es para mí. Pero no entendemos que la verdad de Dios no es opcional, no va a cambiar, nos guste o no nos guste. Jesucristo resucitó y es una gran verdad. Quiera ser humano aceptarlo o no, es una verdad. Para este tema le traigo un testimonio. El día viernes nuestro hermano Alfredo, en su prédica, nos recordó un testimonio muy grande que nos trae una gran enseñanza a este tema. Nos fuimos de paseo, estábamos en un río en la provincia de Chiriquí, y una hermana, estábamos junto con unos hermanos, y una hermana, estábamos en el río, y una hermana vio que el río estaba hermoso. El río se veía hermoso, se veía espectacular, y al ver el río se arrojó, se quiso arrojar al agua, porque de verdad el río se veía bello, se veía muy, muy lindo. Pero este río tenía una gran corriente, la cual se veía tan pacífica, y no se veía que estaba fuerte, y no pudimos percibir que en realidad era muy fuerte. Pero cuando la hermana se tira, nos dimos cuenta que la corriente se la llevaba. Y lo triste era que en este camino, en esta corriente, venían varios puentes en donde la hermana podría ser golpeada, su cabeza, y el camino que la llevaba a la hermana era un camino de desesperación y muerte. Hermanos, me arrojé al agua para ayudar a la hermana, y por más que trataba de empujar a la orilla para que ella se agarrara o se aferrara a algo, no podía. Y aunque la empujaba y la empujaba, era tanto la desesperación de la hermana que no se lograba agarrar a nada, hasta que ella extendió su mano, y en la orilla estaba el hermano Alfredo. Con su mano extendida la sujetó, y de un solo jalón la sacó de la corriente. Miren lo importante o lo maravilloso que es este testimonio y la enseñanza que nos trae. En ese momento que vivimos, o en muchos momentos que vivimos, a veces vemos que toda nuestra atmósfera es hermosa y adecuada para nosotros, y nos olvidamos de Dios. Y sin pensarlo y sin saber la magnitud de la corriente, pensamos irnos tras esa corriente. Pero si llegamos a pensarlo, o si llegamos a tirarnos y la corriente es muy fuerte y nos lleva hacia este mundo, hacia sus placeres, hacia los obstáculos, hacia el pecado, hacia la muerte, el Espíritu Santo estará para susurrarnos al oído y decirnos que ese no es el camino correcto. Y aunque nosotros no lo escuchemos y estemos aferrados a la corriente, Él nos cuidará, nos enviará las respuestas y las soluciones a la salida. Pero depende de nosotros mismos que la aceptemos y reconozcamos que nos equivocamos, que fallamos, que no somos nada sin Él. Entonces Él nos llevará a la orilla, y cuando estemos listos, Él extenderá sus manos de amor y misericordia, y a sujetarnos nos sacará. Hermano, necesitamos ir a su palabra, y debemos acostumbrarnos como creyentes a evaluar las cosas de esta vida según la perspectiva de Dios, y estar claros por quién nos dejamos guiar, si nos dejamos guiar por Dios o si nos dejamos guiar por las corrientes de este mundo, y quién la maneja, y el que la maneja es el diablo. Nosotros no fuimos rescatados para seguirles en las andadas de este mundo, no. Como cristianos debemos trabajar para reconocer cuál es el ambiente que nos rodea,
¿Qué está afectando nuestra relación con Dios? ¿Qué está afectando nuestra relación con la iglesia? ¿Qué afecta nuestro parar firme como cristiano? El diablo lo que quiere es bloquear y enredar tu crecimiento espiritual para que nosotros caigamos en la corriente. Hemos sido rescatados no para seguir en la atmósfera de esta era, ni en el ambiente del diablo que el diablo ha preparado, ni para servirle al diablo. Fuimos salvados para servirle a Dios, para hacer su voluntad en la tierra, para hacer luz, para que seamos transmisores de su palabra. Somos su valiosa creación, somos sus hijos. Fuimos creados en Cristo Jesús. Y fuimos creados como Cristo Jesús, como una nueva creación, para hacer buenas obras en su nombre. Dios le bendiga, mi hermano.